Well, very good. I wanted to echo my colleague, Dr. Vargas, in saying how grateful I am for being here and thanking Pablo and the church for inviting me and us to this conference. Muy bien, quiero hacer eco de las palabras de mi colega, el Dr. Bogus, en agradecimiento al pastor Pablo, a la red ASPRAL y a la congregación por tenernos aquí con ustedes. I will be, this discussion will fast forward a little bit, considering a figure by the name of Johannes Hornbeck. Esta ponencia irá un poco más allá y tomaremos un personaje llamado Johannes Hornbeck. Now, it is truly a true statement to say that mission lies at the core of the Scripture's message. Creo que es un enunciado correcto decir que las misiones se encuentran en el centro de las Escrituras. Jesus, when he's speaking to the Samaritan woman at the well, he echoes this truth and he declares to her, Cuando Jesús habló con la mujer samaritana en el pozo, él hizo eco de esta verdad y le declaró, from John chapter 4, "But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such people to worship him." En Juan capítulo 4, mas la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. The triune God, you might say, is on a divine mission. Se podría decir que el Dios Trino está en una misión divina. A mission to have a multitude of true spirit-filled worshipers. La misión de tener una gran multitud de adoradores verdaderos y llenos del Espíritu. But this mission of God is not a one-time or a localized event. Pero esta misión de Dios no es un acontecimiento único o localizado en un sitio específico. Indeed, God's mission, or missio Dei, in which he seeks out true worshipers, originates in God's call to sinful Adam in the garden. Where are you? Ciertamente la misión de Dios, o missio Dei, en la que Él busca verdaderos adoradores, se origina en el llamado de Dios al pecador Adán en el huerto. ¿Dónde estás? And it evermore expands in number and consequence until it finds its fullness with a great multitude called in Revelation, invited by God from all the nations to the great marriage supper of the Lamb. Y se expande cada vez más en número e implicaciones hasta encontrar su plenitud consumativa en la gran multitud de todas las naciones, llamada por Dios a la gran cena de las bodas del Cordero. Because this grand mission of God is so comprehensive in scope, dado que esta gran misión de Dios tiene un alcance tan amplio, it's throughout all of Scripture, throughout all of ages, and throughout all people groups. Es decir, abarca todas las escrituras, todas las épocas y todos los grupos étnicos. It's not surprising that missions or missional activity is central to the Christian church's identity. No es de extrañar que las misiones o la actividad misionera sean un elemento central de la identidad de la iglesia cristiana. Defining this mission has been the subject of much literature. Como tal, definir la misión de la iglesia ha sido objeto de una amplia gama de literatura. And especially since the modern missionary movement of the 19th century. Especialmente a partir del movimiento misionero moderno del siglo XIX. Now the goal here is not to recount this long history. El objetivo aquí no es reproducir toda esta larga historia. It's not my intention to describe the place of missions in Reformed theology. Tampoco es mi intención describir el lugar de las misiones dentro de la teología reformada. You would be here far too long. Ustedes estarían aquí por mucho tiempo. Rather, the specific goal here is to focus on a 17th century Dutch university professor, Johannes Hornbeck. Más bien, como sugiere el título de esta ponencia, este artículo se centra en un profesor de teología de la Universidad de Leiden del siglo XVII
Johannes Hornbeck, who is not often considered within this broad history of missions. el cual a menudo no es considerado en los debates más amplios sobre la historia de misiones. Now, examining this figure has at least three reasons. Ahora es necesario analizar esta figura al menos por tres razones. First, it introduces us to this lesser-known Dutch Reformed figure. En primer lugar, nos presenta o nos introduce a esta figura ortodoxa reformada holandesa menos conocida. It provides a window into 17th century Dutch missional En context. segundo lugar, nos ofrece una ventana al contexto y la actividad misionera holandesa del siglo XVII. And it challenges this commonly held position that the reformers and their followers were generally not interested or engaged in missions. En tercer lugar, pone en tela de juicio la postura comúnmente sostenida de que los reformadores o sus sucesores no mostraron interés o involucramiento en las misiones. Well, we talked a little bit about this challenge, and so this paper adds to the revision of that challenge. Hemos hablado ya a través de este reto que se nos plantea y esta ponencia simplemente añadirá un poco más a lo que ya se ha dicho antes. And I want to specifically focus on this particular work that Johannes Hornbeck wrote on the conversion of the Indians and the heathens. Y quiero hablarles específicamente de esta obra escrita por Johannes Hornbeck llamada On the Conversion of Indians and Heathens en español, sobre la conversión de indígenas y paganos. This, written in 1669, is a comprehensive and systematic argument for the ongoing necessity of missions. Escrito en 1669, evidencia un argumento exhaustivo y sistemático sobre la necesidad permanente de las misiones. This, he says, is a task of the present church that's grounded on and compelled by Jesus' final and authoritative command as given in Matthew 28. Dice él que esta es una tarea de la iglesia actual que se fundamenta en el mandato final y autoritativo dado por Jesús en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Now, Hornbeck wasn't the only person to use Matthew 28 for the purpose of missions. Ahora, Hornbeck no es la única persona que utiliza Mateo 28 como fundamento de las misiones, But I argue that he especially situated his missionary efforts to the unreached world in this final mandate of Jesus Christ. pero mi argumento es que él sitúa especialmente sus esfuerzos misioneros orientados hacia el mundo no alcanzado en este mandato final de Jesucristo en Mateo 28. Hornbeck desired that the providential rise and growing influence of Dutch trade within the 17th century would not simply be used for the expansion and prosperity of the kingdom of men. Hornbeck deseó que el avance providencial y la creciente influencia del comercio holandés del siglo XVII no se utilizara simplemente para la expansión y la prosperidad del reino de los hombres, But in fulfillment of Matthew 28, sino que en cumplimiento de Mateo 28, for the growth of the kingdom of Christ through the planting of reformed churches and the sending of well-educated and pious missionaries. este providencial auge se diera para el crecimiento del reino de Cristo mediante la plantación de iglesias reformadas y el envío de misioneros piadosos y bien educados hacia el mundo. So I give you this in 3 parts, as every good sermon has. Como todo buen sermón tiene 3 puntos, yo le voy a dar mi ponencia en 3 partes. First, a brief biography of who this Dutch professor was. Primero les voy a dar una breve biografía de quién fue este profesor holandés. Then I'll give an overview and a description of Hornbeck's work. Luego les daré una descripción o un panorama de la obra escrita por Hornbeck. And then third, narrowing more focused on his use of Matthew 28. Y en tercer lugar, nos enfocaremos de manera más limitada en Mateo 28. So, who was Johannes Hornbeck? Entonces, ¿quién fue Johannes Hornbeck? He was a significant figure for the Dutch, what's called the Dutch Further Reformation. Fue una figura significativa de lo que se consideró la reforma avanzada holandesa. He was born in 1617 Nació en 1617 and the eldest of 9 children. y fue el mayor de 9 hijos.
At 16, he went to the University of Leiden to study, A los 16 años fue a estudiar a la Universidad de Leiden and he studied under several professors, including Antonius Thysius and Antonius Walaeus in theology. y estudió bajo la mentoría de varios profesores que incluían a Antonius Thysius y Antonius Walaeus en teología. Owing to the plague, he then went to the University of Utrecht for a while. Debido a la peste, fue a la Universidad de Utrecht por un tiempo and he studied under Gisbertus Voetius. y estudió bajo Gisbertus Boetius. He was declared a candidate for the ministry in 1638, Fue declarado candidato al ministerio en 1638 and in March of 1639 he was ordained as a pastor within the Dutch Reformed Church. y en 1638 fue ordenado como pastor de la Iglesia Reformada Holandesa. For 5 years, Hornbeek served as a pastor in a Dutch congregation under the cross near Cologne, Germany. Durante 5 años, Hornbeek sirvió como pastor a una congregación bajo la cruz que era holandesa, pero se encontraba cerca de Colonia, Alemania. And during this time, he completed his doctorate in theology. Durante este tiempo completó su doctorado en teología. In the following year, 1644, just as Hornbeek was about to take on a pastoral call, En 1644, un año después, justo antes de que él aceptara un llamado al ministerio, he received a call as a professor at Utrecht. recibió un llamado como profesor de Utrecht. In this new position, Hornbeek became a colleague of 2 of his former instructors. Al aceptar esta posición, él se convirtió en colega de quienes fueron 2 de sus profesores. Hornbeek served as professor and pastor at Utrecht until 1654. Hornbeek ejerció como profesor y pastor en Utrecht hasta 1654, And then he went on to teach at Leiden University until his death. tras lo cual pasó a enseñar teología en la Universidad de Leiden hasta su muerte. He was only 48 years old when he died on September 1, 1666. Tenía apenas 48 años cuando murió el 1 de septiembre de 1666. Now, a lot can be said about his academic abilities and his gifts. Mucho puede decirse sobre su capacidad y erudición académica. As someone who mastered 13 languages during his lifetime, Como alguien que dominó 13 idiomas a lo largo de su vida, Aramaic, Arabic, Italian, Spanish, and Syriac included in those. arameo, árabe, italiano, español, siríaco, entre otros. Hornbeek was widely read and profuse in his own writings. Hornbeek fue alguien muy leído y profuso en sus escritos. One author has noted that during his short lifetime, Un autor ha señalado que durante su corta vida, Hornbeek produced a bewilderingly high number of works, many of which are exceptionally comprehensive. Hornbeek produjo obras a un nivel sorprendentemente alto y el número también fue sorprendentemente alto. Muchas de estas obras eran excepcionalmente exhaustivas o completas. The same author suggests that Hornbeek's approximately his 40 works, his major publications, Y el mismo autor sugiere que aproximadamente 40 obras fueron sus publicaciones más significativas. can be roughly divided in between his 2 tenures at Utrecht and Leiden. Y estas pueden ser fraccionadas a grosso modo entre sus tiempos o periodos como profesor de Utrecht y Leiden. During his Utrecht period, owing to this city serving as the formative center of the Nadir Reformatie, or the Dutch Further Reformation, Durante su etapa en Utrecht, debido a que esta ciudad fue el centro de formación de la Reforma avanzada, Hornbeek published textbooks on polemics, systematic theology, and homiletics. Hornbeek publicó libros de texto sobre polémica, teología sistemática y homilética. Whereas when he was in Leiden, and owing to the various conflicts and tension, such as the Coxean-Voetian divide on the Sabbath, Mientras estuvo en Leiden, debido a diversos conflictos y tensiones internas, como los debates entre coxeanos y boecianos sobre el sábado,
and the differing views on covenant theology, y las distintas opiniones sobre la teología del pacto, he says Hornbeck's writings took on a more polemical edge. dice este autor entonces que allí los escritos de Hornbeck adquirieron un matiz más polémico. And this author concludes, Y este autor concluye: therefore, the Utrecht period can be regarded as one of positive creativity and the Leiden period as one of defense and polemics. por tanto, el periodo de Utrecht puede considerarse como uno de creatividad positiva y el de Leiden como uno de defensa y polémica. Well, too much, I think, can be made of this neat division. Ahora, mucho podría extraerse de esta división tan marcada. Hornbeck began his massive 3-volume work against the Socinians. Por ejemplo, Hornbeck comenzó su obra voluminosa de 3 volúmenes contra el socinianismo, A work totaling over 2,000 pages. una obra que comprendió más de 2000 páginas. He began that during his Utrecht period. Él comenzó esta durante su tiempo en Utrecht. Published the first volume in 1650 and completed the final volume while in Leiden. The second volume in 1662 and the third in 1664. Publicó el primer volumen en 1650 y los volúmenes finales durante su estancia en Leiden, el segundo de ellos en 1662 y el tercero en 1664. At Utrecht, he produced what is thought to be the first Dutch homiletical handbook in 1645. Si bien es cierto que en Utrecht produjo lo que se considera el primer manual homilético holandés en 1645, And then a practical treatise on dying well in 1651. y luego un tratado práctico sobre el buen morir en 1651, And then a large 900-page polemical defense of Reformed Christianity against other religions in 1653. luego escribió una defensa polémica de 900 páginas en la cual defendía el cristianismo reformado frente a otras religiones en 1653. His final work at Utrecht was a 700-page Institutes of Theology. La última obra de Hornbeck en su periodo de Utrecht fue Institutes of Theology, o la institución de la teología, in which he draws from what he considers the best authors on each theological topic. Se considera que él extrajo lo que él pensaba fueron los mejores autores sobre cada tema teológico. Now, while this was published while he was at Utrecht, Esto fue publicado mientras él estuvo en Utrecht, interestingly, he intended it for his theological students at Leiden. y la intención que él tuvo al escribir esto fue para o dirigirlo hacia sus estudiantes allí. Hornbeck also wrote an impressive 2-volume practical theology. También escribió una impresionante obra de teología práctica de 2 volúmenes. The first volume published in 1663 and the second in 1666, near the end of his Leiden tenure. El primer volumen fue publicado en 1663 y el segundo en 1666, casi al final de su servicio en Leiden. And then, drawing closer to the work that we will consider, Y ya nos vamos acercando más a la obra que consideraremos en esta ponencia. his work on conversion, published in 1669, Su obra, la que en adelante será escrita como Sobre la Conversión, de 1669, published after his death, resulted from his teaching at Leiden. fue publicada después de su muerte y como resultado de su enseñanza en Leiden. So instead of dividing his writing into these two categories of positive creativity and polemical defense, Así que en lugar de dividir la obra de Hornbeck en creatividad positiva y defensa polémica, it's better to describe his life work as consistent in his desire to both defend and promote the Reformed faith. es más apto describir toda su obra como una que estuvo dedicada a la defensa y promoción de la fe reformada. A faith that he demands the wedding or the marriage of doctrine and practice. Una fe que exigía el matrimonio entre la doctrina y la práctica. Hornbeck, as we said, was committed to the belief that theology was not true theology,
unless it ended in practice. Como ya se ha dicho entonces, Hornbeck estaba convencido de que la teología no era verdadera, sino culminaba en práctica. In other words, theology has to involve both things to be believed as well as things to be done. En otras palabras, la teología implica tanto aquello que se ha de creer como lo que se ha de hacer. Hornbeck echoes this in his Institutes of Theology, Él proyectó esta misma creencia en su institución de la teología, and he cites both William Ames and Johannes Maccovius as those who answered best the question of whether our theology is altogether practical. Él allí citando a William Ames y Johannes Maccovius como los que mejor respondieron a la pregunta de si nuestra teología es totalmente práctica. This is a conviction that he held firm throughout his entire life, Señala que es una convicción que él mantuvo fuerte and durante is toda su vida. clearly evident in his work on conversion. Y también se hace patente en su obra sobre la conversión. Again, printed after his death in 1669, On Conversion represents the final published version of 30 disputations on missions. De nuevo, impresa póstumamente en 1669 sobre la conversión, representa la versión final publicada que contiene 30 disputas sobre misiones. These are 30 disputations that he had his students do from 1662 until 1664. Son 30 disputas que él pidió a sus estudiantes llevar a cabo desde 1662 hasta 1664. 22 students took part in these disputations, En estas disputas participaron 22 estudiantes and their names are included in the work's preface. y sus nombres, los nombres de los estudiantes figuran en el prefacio al lector. A 31st disputation was added specifically concentrating on missions to the Americas. Se añadió una 31ª disputa enfocada, la cual defendió un estudiante sobre las misiones a América. But as the work had already been typeset, it was included after the index. Pero como la obra ya había sido mecanografiada, entonces esta última disputa se incluyó después del índice. Now it's very clear that Hornbeck had primary authorship in the disputations. Ahora es claro que Hornbeck tuvo autoría de estas disputas. He notes in the preface to the reader, Él indica en el prefacio al lector, he says, as we have gotten hold of a new and unusual subject for disputations, dice allí, ya que adquirimos un tema nuevo o inusual para las disputas, it's appropriate, he says, that we prepared these as drafts and gave them to the students instead of disputations to examine them in public. continúa diciendo Hornbeck, fue apropiado que las preparáramos como borradores y se las diéramos a los estudiantes en lugar de usarlas como disputas públicas. In the first chapter of the work, Hornbeck provides an overview and division of his work. En el primer capítulo, Hornbeck ofrece un panorama y división sobre la conversión. And he writes this, I'll read it, quoting, in this work we have set 3 goals for ourselves. First, to give a brief historia and synopsis of the ancient as well as the present day heathens, as far as it concerns their religion, as we erroneously call it in general speech. Next, the dispute in which we will review the controversies with them. Finally, the advice to take care of and promote their conversion and salvation, which should always be the goal of the debate. A continuación leemos la cita que él menciona en su prefacio. En este trabajo nos hemos fijado 3 objetivos. Primero, dar una breve historia y sinopsis tanto de los paganos antiguos como de los actuales en lo que concierne a su religión, como erróneamente la llamamos en el habla común. Luego está la disputa en la que analizaremos nuestras controversias con ellos. Por último, el consejo de hacernos cargo y de promover su conversión y salvación, lo cual debe ser siempre el objetivo del debate. So he divides his goals into 2 books, Book 1 and Book 2. Él divide sus objetivos en 2 libros, el libro 1 y el libro 2. The first 2 goals is to give a historia or synopsis of all the heathen religions.
El libro 2 se ocupa entonces de dar una historia o sinopsis de la conversión de los paganos. And the last two goals is to dispute and to give advice on how to reach the heathen. Y los últimos libros hablan sobre cómo alcanzarles a ellos. So briefly on book 1. Brevemente en el libro 1. Book 1, the smaller of the two books, it's 76 pages in the Latin text. El libro 1, que es el más pequeño, tiene 76 páginas en latín. Or about 30% of the work, is the most detailed. Y representa un 30% de la obra y es el más detallado. It's divided into 9 different chapters. Está dividido en 9 capítulos. And after an opening chapter that explains the rationale and the methodology of the book, luego de abrir con el capítulo inicial y explicar la metodología de la obra, the next 8 chapters contain a wealth of information on a variety of heathen groups known to 17th century Europe. Los 8 capítulos restantes contienen abundante información sobre diversos grupos paganos conocidos en la Europa del siglo XVII. The entire aim of Book 1 is to provide his students with a better understanding of the people that they're aiming to convert. Todo el objetivo del libro 1 es proporcionar a los aspirantes a misioneros una mejor comprensión de los pueblos que pretendían convertir. As a good scholastic, Hornbeck carefully defines his terms. Como buen escolástico, Hornbeck define sus términos de manera cuidadosa. He distinguishes what he means by heathen or heathenism. Él distingue a qué se refiere cuando habla de pagano o paganismo. And he traces its roots all the way back to Adam and Eve. Y rastrea las raíces de ellos en Adán y Eva. And he lands on this definition. Y termina por definirlos de esta manera. A heathen is a complete defection from God and his true worship towards idol worship and all kinds of impiety and injustice. El paganismo es una completa deserción de Dios y de su adoración verdadera para tornarse hacia la adoración de ídolos y de todo tipo de impiedad e injusticia. Not just any defection, but a complete and universal defection from God towards the devil and his worship, or to the idol worship of any kind. Y no es cualquier deserción, sino una deserción completa y universal de Dios para tornarse hacia el diablo y su adoración o hacia la adoración de ídolos de todo tipo. With this definition, Hornbeck defends why in this work he does not have in mind the Jews or the Muslims. Con esta definición, Hornbeck defiende por qué en esta obra particular no tiene en mente ni a judíos ni a musulmanes. Why? Because he says the Jews still accept at least part of the Old Testament. Dice que los judíos al menos aceptan parte del Antiguo Testamento, which can be used to evangelize them. el cual puede utilizarse para evangelizarles a ellos. And the Muslims, he says, also to some extent, the Old and the New Testament. Y dice que los musulmanes también en cierta medida aceptan algo del Nuevo y Antiguo Testamento. Thus, in Hornbeck's mind, the heathen are worst of all. Así en la mente de Hornbeck, los paganos son lo peor de lo peor. Even worse than any unbelievers. Incluso peor que los incrédulos. As they have no regard for God's word. Ya que son los que no tienen absolutamente ninguna consideración por la palabra de Dios. And so he writes they can only be convinced by nature. Y él argumenta que solo pueden ser convencidos mediante la naturaleza. This is critical for Hornbeck's methodology in missions. Esta constatación es crítica para el entendimiento que Hornbeck tiene de las misiones. Hornbeck believed it was necessary to know well his intended missionary audience. Él creía que era necesario conocer bien a su público misionero. They had to know their customs, their history, their religious practices. Sus costumbres, historias y prácticas religiosas. In order to effectively communicate the gospel. Con el fin de comunicar el evangelio con efectividad. Hornbeck, in this, he built on the approach of others, such as William Teelink and Godfredus Udemans. En ese sentido, Hornbeck se basó en el enfoque de algunos como William Teelink o Godfredus Udemans. Udemans, for example, was severe in his critique of the heathen in China regarding spiritual matters. Udemans, por ejemplo, criticaba duramente a los paganos de China en cuestiones espirituales. And yet he praised them for their cultural artifacts,
their porcelain, their other works of art, as well as their political ordering in their society. Sin embargo, les elogiaba y les describía como personas capaces de crear artefactos culturales, porcelana y obras de arte, y también por el ordenamiento político de su país. The detail given by Hornbeck is much more detailed than others before him. Sin embargo, los detalles que provee Hornbeck son mucho mayores de los que ofrecen Telling o Udemans. As an American here presenting this to you in Latin America, I thought it'd be interesting to give you several examples illustrating what Hornbeck believed was the state of heathenism in our countries. Y como un norteamericano presentándoles esta ponencia a latinoamericanos, quisiera entonces presentarles, o pensé que sería interesante proporcionarles varios ejemplos que ilustren lo que Hornbeck creía que era el estado del paganismo en nuestros países respectivos en aquella época. So I'll be reading here. He says this. He says, the inhabitants of Virginia produce many gods whom they call Mantuac. Voy a leerles aquí. Los habitantes de Virginia producen muchos dioses a los que llaman Mantoac. But these gods are of different status. One of them is most important and great God, who has existed from eternity. Pero estos dioses son de diferente estatus. Uno de ellos es un dios más importante y grande que ha existido desde la eternidad. He continues, the people of Florida who live near the sea seem to worship mainly the sun. Y sigue diciendo, los habitantes de Florida que viven cerca del mar parecen adorar principalmente al sol. Still true today. Todavía es verdad hoy. They wash before sunrise and after sunset, and they do not take food before they have finished. Se lavan antes del amanecer y después del atardecer y no toman alimentos antes de haber terminado de lavarse. Others in the interior of the continent worship a god whom they call Agwar. Otros en el interior del continente adoran a un dios al que llaman Aguar. They believe he lives in the heaven and gives them rain and other life essentials. Creen que vive en el cielo y les da la lluvia y otros elementos esenciales para la vida. Is moving down to the Latin Americas. He says, in the inner region, which is divided by the river Magdalena and is now called the New Kingdom of Granada. Siguiendo hacia abajo en Latinoamérica, dice, en la región interior que está dividida por el río Magdalena y que ahora se llama el Nuevo Reino de Granada. That was the 17th century term for Colombia, Ecuador, Venezuela, Panama, and parts of Peru. Era el término del siglo XVII para referirse a Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá y algunas partes de Perú. Most barbarians venerate the devil. They make statues of him and sacrifice captives. Dice, la mayoría de los bárbaros allí veneran al diablo, le hacen estatuas y sacrifican a los cautivos. We have heard that the Chileans swear by a demon called Eponamen, who when they want to give proof of their trustworthiness. Hemos oído también que los chilenos juran por un demonio llamado Eponamón cuando quieren dar pruebas de su fiabilidad. Well, many more examples could be given in this first book on conversion. Muchos ejemplos se podrían dar aquí desde el libro sobre la conversión. And yet his whole purpose in systematizing and gathering this information was to better inform and arm the missionaries who would travel to those areas. Sin embargo, como ya se ha indicado, el propósito de Hornbeck era reunir y ordenar sistemáticamente este conjunto de información para informar de mejor manera a los misioneros que viajarían a estos lugares. With this accurate picture in mind, he moves then to book 2. Con esta descripción tan precisamente, entonces él avanza al libro 2. And here he's going to give a theological refutation of the heathen belief and practices. Y aquí dará una refutación teológica de las creencias y prácticas paganas. And give an argument for Christianity. Y argumentará en favor del cristianismo. The argument that he builds here is slow and deliberate. El argumento que él desarrolla es lento, es detallado y deliberado. He first gives this long list of authors who wrote on the subject of missions. Primero provee una larga lista de autores que han escrito sobre misiones. And then with this long catalog of authors, his students could evaluate all the past writings against the heathen.
Con este largo catálogo de autores, sus estudiantes podrían evaluar todos los escritos hechos hacia o con respecto a los paganos, whether ancient authors or more recent authors, ya fueran de autores antiguos o más recientes, and then they could glean from the ways that they could combat idolatry, but also know where their own arguments could be expanded. El propósito era que sus estudiantes extrajeran enseñanzas de la forma en que podrían combatir la idolatría, pero también para saber dónde profundizar en sus argumentaciones contra ellos. So that was the first 3 chapters. Then in the remaining chapters, he gets to the heart of his work. Esos fueron los primeros 3 capítulos, y en los capítulos siguientes él ya llega al núcleo o al corazón de su obra. How to convince non-Christians of the core truths of Christianity. ¿Cómo pudo convencer a no cristianos de las verdades fundamentales del cristianismo? All with the goal that they would believe by faith the gospel message. Todo con el fin deseado de que ellos crean por la fe en el mensaje del Evangelio. The movement here in these chapters is also very carefully constructed. Y el movimiento dentro de estos capítulos también está muy cuidadosamente construido. Chapters 4, 5, and 6 consider arguments derived from natural revelation for the existence of God. Los capítulos 4, 5 y 6 examinan los argumentos derivados de la revelación natural en favor de la existencia de Dios. Arguing for his one eternal and unchangeable existence. Y argumenta en favor de la existencia única, eterna e inmutable de Dios. The creation, the governance of the world, the creation of man, the immortality of the soul, and then finally life after death. Habla sobre la creación y el gobierno del mundo, la creación del hombre, la inmortalidad del alma y por último la vida después de la muerte. Hornbeck's aim is to make the case from natural revelation alone that the Christian faith is coherent and defensible. El argumento de Hornbeck es que a partir de la revelación natural, la fe cristiana puede mostrarse como coherente y defendible. Whether about God, about the world, about human existence, about life after death, ya sea sobre Dios, el mundo, la existencia humana o la vida después de la muerte. In all of these discussions, Hornbeck keeps searching for similarities with his own religion that can serve as a starting point for the missionary work. En todas estas discusiones, Hornbeck sigue buscando similitudes con su propia religión que puedan servir como punto de partida para la obra misionera de sus estudiantes. In chapters 7 and 8, Hornbeck moves to a consideration of morality. En los capítulos 7 y 8, Hornbeck avanza para tratar con asuntos de moralidad. And still here he relies on natural revelation. Y aquí aún así sigue confiando en la revelación natural. Even on the grounds of reason alone, worship of something that is not God, he says, proves not only to be foolish, but a moral failing, sin. Incluso basándose únicamente en la razón, la adoración de algo que no es Dios resulta ser no solo una insensatez, sino también una falta moral, es decir, un pecado. He writes this, he says, today the Japanese sometimes give the idols which they worship a magnificent beating. Hoy en día, cuenta Hornbeck, los japoneses a veces incluso dan una magnífica paliza a los ídolos que adoran. Especially the one that was supposed to guard the health of the king at the time when he felt ill. Especialmente el que se suponía que debía proteger la salud del rey cuando el rey se enfermaba. On that occasion, they got rid of it and banished it from the palace for 100 days. Cuando este ídolo no lo hizo, entonces fue exiliado y lo sacaron del palacio durante 100 días. Afterwards, they take it back, flatter it with sweet words, and return it to its former location. Después de su exilio, entonces lo regresaron, lo adularon con palabras dulces y lo devolvieron a su antiguo emplazamiento. He says these instances of false worship are frivolous and absurd. Dice él, todos estos casos de adoración falsa son frívolos y son absurdos. They lack any foundation or reason, and as such are useless as well as false. Carecen de cualquier fundamento o razón y como tales son al mismo tiempo inútiles además de falsos. In chapter 8, he talks about sins committed against the sixth and seventh commandments. En el capítulo 8 enumera pecados cometidos contra el sexto y séptimo mandamiento. Murder and unnatural sexual relations are known to be sin.
through rational arguments taken from a better nature. Relaciones sexuales contra natura y asesinato son pecados y esto se puede mostrar y argumenta desde la naturaleza. And it's therefore, he says, even the responsibility of government authorities to correct and punish such sin. Y por tanto es responsabilidad de las autoridades gobernantes corregir y castigar a quienes cometen estos pecados. It's not until chapters 9 and 10 that he gets to a scriptural argument. Y no es hasta los capítulos 9 y 10 cuando él introduce su argumento bíblico. Hornbeck said of the scriptures that we should then easily show first of all its truth, then its divinity, and finally its equal measure of authority. Dice Hornbeck que sobre las escrituras que debemos mostrar fácilmente en primer lugar su verdad, luego su divinidad y finalmente su igual medida de autoridad. Based on scripture, Hornbeck lands conclusively on the work of Jesus Christ that can call the heathens away from their insanity and lead them to him and to the acknowledging and embracing of his cross. Basándose en el testimonio de las escrituras, Hornbeck aterriza de manera concluyente en la obra de Jesucristo que él puede llamar a los paganos a salir de su locura y conducirlos a él al reconocimiento y aceptación de la cruz. Chapters 11 to 15 then conclude with many practical uses as how to best bring the gospel to the heathen. Los capítulos 11 al 15 concluyen la obra con muchos usos prácticos sobre la mejor manera de llevar el evangelio a los paganos. And here he focuses on the type of the person who is to engage in such work. Y aquí entonces se centra especialmente en el tipo de persona que ha de dedicarse a esta labor. They're to be godly, peaceable, sacrificial men. Han de ser personas piadosas, pacíficas y sacrificadas. And the manner in which the gospel is presented. Y la manera en que el evangelio debe ser presentado. He speaks about bringing the gospel in the vernacular. Habla, por ejemplo, sobre traer el evangelio en la lengua vernacular. And by consistent and faithful catechesis. Y mediante una catequesis coherente y fiel. Well, moving to the third point, I want to focus more on his use of Matthew 28. Al avanzar entonces hacia nuestro tercer punto, quiero enfocarme más en Mateo 28. Some have taught that these critical verses, later known as the Great Commission, algunos han enseñado que estos versículos, más tarde conocidos como la Gran Comisión, some have taught that these were not used by the Reformation or post-Reformation figures in defense of missional activity. De nuevo, algunos dicen que estos versículos no fueron utilizados por figuras de la Reforma o de la post-Reforma en defensa de la actividad misionera. And yet, Hornbeck, in several strategic places in this work, uses this final command of Jesus as the ground for the Dutch church's compulsion for missions. Pero lo cierto es que Hornbeck empleó este mandato final de Jesús en varios lugares estratégicos como fundamento de la compulsión santa de la iglesia holandesa por las misiones. Right at the beginning of his work, he lands on Matthew 28 as the very reason for his writing on conversion. Al comienzo de esta obra, Hornbeck se refiere a los versículos finales de Mateo 28 como la mismísima razón por la cual escribió su obra sobre la conversión. He writes this, when I was seriously thinking and deliberating about the gravity of and the universal ambition for the holy task that consists in winning people for Christ. Dice él, cuando pensaba deliberada y seriamente sobre la gravedad y la ambición universal de la santa tarea que consiste en ganar personas para Cristo, from the time that the master of everything said to his disciples that they should go out into the world and teach all nations. Desde el momento en que el amo de todo dijo a sus discípulos que debían ir por el mundo y enseñar a todas las naciones, and because I thought that this also refers in its own way to each and every servant of the gospel, y porque pensé que esto también se refiere de cierta manera a todos y cada uno de los siervos del Evangelio, and especially to those who have the opportunity and possibility to take up the work, a journey that did not yet exist for the apostles. y especialmente a aquellos que tienen la oportunidad y la posibilidad de emprender esta obra,
un viaje que todavía no existió para los apóstoles. He continues, for that reason he is writing this work. Continúa diciendo, esta fue la razón por la que escribí esta obra. In Hornbeck's estimation, this holy task given by the master of everything is incomplete. En la opinión de Hornbeck, esta sagrada tarea encomendada por el amo de todo estaba incompleta. Hornbeck argues that the sacred obligation of overseas evangelism was necessarily tied to the providential explosion of overseas trade. De hecho, Hornbeck sostenía que la obligación sagrada de la evangelización a los extranjeros estaba necesariamente ligada a la explosión providencial del comercio extranjero. In God's providence, he says, 17th century Europe knew of and now had access to people and lands that the apostles of the first century did not. Gracias a la providencia de Dios, la Europa del siglo XVII conocía y tenía acceso a gentes y tierras que los apóstoles del siglo I no pudieron conocer ni alcanzar. Spreading the gospel that he writes is a journey. It's an ongoing one, and as new peoples are discovered. La labor de propagación del Evangelio, descrita aquí como un viaje, es continua a medida que se descubren nuevos grupos étnicos. As Hornbeck makes clear, that this call in Matthew to go out into the world and to teach all nations applies in its own way to each and every servant of the gospel. Como deja claro Hornbeck, el llamado de Mateo a ir por el mundo y enseñar a todas las naciones se aplica de cierta manera a todos y cada uno de los siervos del Evangelio. Now, it's true at the beginning, the imperative here is somewhat muted. Ahora hay que admitir en este punto introductorio de su obra que la fuerza imperativa o el imperativo de ir está algo silenciado. It's as though at the beginning Hornbeck wishes to stress the unique time that the Dutch were living in. Más bien el uso que Hornbeck hace de Mateo 28 en los párrafos iniciales parecen destacar las oportunidades que se abrían para la nación holandesa en el siglo en que vivían. Because of this massive trade, the Dutch were on the receiving end of an abundance of wealth and resources brought to the Dutch Republic. Debido a que se encontraban en una explosión de comercio, los holandeses estaban recibiendo abundantes riquezas y recursos traídos y por lo tanto debían ser empleados así. And yet he says the Dutch Christians also have a treasure to be shared. Porque él dice, los cristianos holandeses también tienen un tesoro que compartir. Far exceeding the riches of this earth. Y este tesoro supera con creces las riquezas de esta tierra. Hornbeck implies that there's even a greater motivation for Christians to share their spiritual treasures entrusted to them. Dice Hornbeck que el deseo de ayudar a otra persona o país es natural para la humanidad y que es por lo tanto lógico que el cristiano tenga una motivación de compartir sus tesoros espirituales, los cuales se le han sido encomendados. It's important to note that for Hornbeck, this compulsion for missions is not first and foremost in response to a command. Por lo tanto, es necesario aclarar que para Hornbeck esta compulsión de hacer misiones no es primero que todo una respuesta a un mandato. But, he says, it arises from a heart that is transformed by and convinced of the great value of the gospel. Sino que en opinión de Hornbeck esta compulsión surge de un corazón transformado y convencido del gran valor del Evangelio. From this changed heart flows this burning desire that others will know and experience this same richness. De este corazón transformado brota un deseo ardiente de que otros conozcan y experimenten estas mismas riquezas. This is what precisely drove the missionary fervor of St. Paul, the apostle of the nations, according to Hornbeck. Según Hornbeck, esto es precisamente lo que impulsó el fervor misionero de San Pablo, el apóstol a las naciones. While not there when Jesus gave this command in Matthew 28, aunque no estuvo presente con los demás cuando Jesús dio este mandato en Mateo 28, Hornbeck says that the apostle Paul had in common this task
of teaching all nations and all people. Beeke afirma que el apóstol Pablo tuvo en común esta tarea de enseñar todas las naciones y todos los pueblos. But this was not a burdensome task for Paul. Pero esta no es una tarea pesada. No, he took up this holy calling, burning with a particular ardor, accepting the task of preaching to the nations with great joy. Al contrario, Pablo asumió su santa vocación ardiendo con un fuego particular, aceptando la tarea de predicar a las naciones con alegría. Using Paul as a model of holy competition and ambition, tomando a San Pablo como modelo de competencia y ambición santas, Beeke was of the opinion that the Dutch church ought to continue this sailing trip. Beeke opinó que la iglesia holandesa debía continuar con este viaje en velero, estas navegaciones. Likely an allusion to Paul's missionary journeys. Probablemente era una alusión a los viajes misioneros de Pablo por el mar. This trip that began in the early church with the first Christians and is now reaching the heathen. Este es un viaje que inició en la iglesia primitiva con los primeros cristianos y ahora estaba alcanzando a los paganos. Well, having used Jesus' final words from Matthew as a starting point in Book 1 to establish that missionary activity is not only important, después de haber utilizado las últimas palabras de Jesús en Mateo como punto de partida en el libro 1 para establecer que la labor misionera no es solo importante, but that it has to come from this heart that's inflamed and captivated by the gospel, sino que debe surgir de un corazón inflamado y cautivado por el Evangelio. he revisits the Great Commission passage in Book 2. Beeke retoma el pasaje de la Gran Comisión en el libro 2. This time, however, it's more explicit. Esta vez, sin embargo, la referencia no solo es mucho más explícita, And it's connected to this string of biblical passages sino que también está conectada a una serie de pasajes bíblicos that Beeke uses to establish the need for the church's ongoing work in missions. los cuales él utiliza para establecer la firme necesidad de la labor continua de la iglesia en las misiones. Working through multiple passages from the Old Testament, Al trabajar con distintos pasajes del Antiguo Testamento, Beeke begins with a reference to Genesis 9, verse 27. Beeke comienza con una referencia a Génesis capítulo 9, versículo 27. And he works through many passages, Psalm 2, Psalm 72, Isaiah 2, Isaiah 49, Isaiah 60, Isaiah 66, Malachi 1, 2. Beeke continúa con Salmo 2, Salmo 72, Isaías 2, Isaías 9, 49, 60, Malaquías 1. And he demonstrates from all of these passages that missions has always been central to the scriptures. Demuestra que, mediante estos pasajes, la misión siempre fue central en las Escrituras. Yes, God's love was set upon Israel as a nation, Sí, el amor de Dios fue puesto sobre Israel como nación, but God's desire has always been that all nations would know and follow him. pero el deseo de Dios siempre ha sido que todas las naciones le sigan. So the Old Testament is not simply about the nation of Israel, he writes. Por eso el Antiguo Testamento no ha sido únicamente acerca de Israel, escribe él. And he says, how wonderful and beautifully made were formerly in the Old Testament the predictions about the calling of the heathen in their own time and the promises from the first time of the world and the church onwards. Dice él, qué maravillosas y hermosas fueron hechas las predicciones en el Antiguo Testamento sobre el llamamiento de los paganos en su propio tiempo y también las promesas dadas al mundo y a la iglesia desde sus inicios en adelante. This was predicted and promised in seed form in the Old Testament. Esto fue predicho y fue anunciado a modo de semilla en el Antiguo Testamento. But it comes to full flower in the New Testament. Pero se convirtió en una flor completa en el Nuevo Testamento. And here, Beeke again points to the Great Commission from Matthew 28 and Luke 24. Y aquí de nuevo, Beeke destaca la Gran Comisión en Mateo 28 y Lucas 24, 47. With these two passages, he emphasized not only that what was formerly predicted and promised was being realized, Con el uso de estos dos pasajes, él no solo subrayó
que lo que antes fue predicho y prometido se estaba haciendo realidad, but that in the New Testament there's urgency to fulfill the missional command of Jesus Christ. sino que en el Nuevo Testamento también se encontraba la urgencia y la necesidad de cumplir el mandato misional de Cristo. The imperative here is more stressed. El imperativo aquí es enfatizado con mayor fuerza. Whereas all of the Old Testament passages were promises, Mientras que la mayoría de pasajes del Antiguo Testamento fueron promesas, in the New Testament, he says they appear as commands, divine mandates or prescriptions given by Jesus Christ that must be carried out. en el Nuevo Testamento aparecen como mandatos divinos o prescripciones dadas por Jesucristo, los cuales debían ser cumplidos. In the original Latin, it's even more stressed than the English. En el latín original hay un énfasis incluso mayor que en la versión en inglés. There's a play on words that he uses. Y hay un juego de palabras que él mismo utiliza. In the Old Testament, he says God's promises to the nations were praedicta, the Latin praedicta. En el Antiguo Testamento, las promesas de Dios a las naciones fueron predicta o predichas, Whereas in the New Testament, they become praecepta. mientras que en el Nuevo Testamento se convirtieron en precepta o preceptos. So this precepts that we get our word from. De allí extraemos nuestra palabra preceptos. So in his mind, in Hornbeck's mind, this is especially clear from Jesus' command in Matthew 28 and Luke 24. En opinión de Hornbeck, esto queda especialmente claro en el mandato de Jesús en Mateo 28 y Lucas 24. And then he includes a third play on words in the Latin imperative for preaching, praedicate. Por ello, Hornbeck incluye un tercer término en este juego de palabras, el cual es el imperativo latino de predicar, predicate. In the next pages, he demonstrates that the work begun by the apostles was not complete. En las páginas siguientes, Hornbeck demuestra que la obra de las misiones, tal como se le encomendó a los apóstoles, no fue completada. He recounts where it's said that each apostle went to preach the gospel. Luego Hornbeck relata dónde se cree que fue a servir o a hacer misiones cada apóstol. Thomas to the Parthians and the Persians, Matthew to the Ethiopians, Simon the Zealot to the Mesopotamia, Tomás fue a los partos y los persas, Mateo fue a los etíopes, Simón el celote fue a Mesopotamia. and he interestingly works out where each of these apostles went to fulfill the Great Commission. Y lo que está tratando de aclarar en realidad es mostrar que los apóstoles fueron a distintos lugares a cumplir con la misión. But he writes, it does not really interest us whether everything is true. Pero él escribe y aclara, en realidad no nos interesa si todo esto es verdad. But rather, the point is that each apostle was ready and willing to obey King Jesus. Sino que la cuestión aquí es que cada apóstol estaba preparado y dispuesto a obedecer al Rey Jesús. When King Jesus' order was given to his apostles, everyone showed himself ready to undertake this holy exposition to all parts of the world. Cuando la orden del Rey Cristo fue dada a los apóstoles, todos se mostraron dispuestos a emprender una santa expedición a todas las partes del mundo. But these apostles could not reach all nations and all lands, so they had to hand over the work to the others following them. Pero estos apóstoles no pudieron llegar a todas las naciones con el Evangelio, por eso encomendaron esta obra a otros que les siguieron. Yes, this command was given to the apostles, Sí, se les dio un mandato a los apóstoles, but Christ's command to preach and teach in all lands is therefore a perpetual command for the church, one that continues until the end of the age. pero el mandato de Cristo de predicar y enseñar en todas las tierras es, por tanto, un mandato perpetuo para la iglesia, uno que continúa hasta el final de esta era. His use of Matthew 28 is very pointed to this end. El uso que hace de Mateo 28 para este efecto es bien agudo. So, in conclusion, Hornbeck's On Conversion Así que en conclusión, sobre la conversión de Hornbeck,
represents one of the earliest Dutch Reformed missionary manuals designed to provide students who are intent on spreading the gospel. Este manual representa uno de los primeros tratados misioneros reformados diseñados para preparar a los estudiantes para emprender esta obra del Evangelio, Providing these students with sufficient background information about their audience, y tiene como propósito proveer a los estudiantes suficiente información de trasfondo sobre el público que desean alcanzar, necessary arguments to defend the Christian faith, argumentos necesarios para que defiendan su fe cristiana, and ways and means to accomplish this holy task. y formas y medios para que ellos lleven a cabo esta tarea. Within this work, Hornbeck used the Great Commission En esta primera obra, Hornbeck utilizó la Gran Comisión to encourage his students to take up the ongoing work of missions. para animar a sus alumnos a emprender la labor misionera. I think we can learn from this. According to him, an effective missionary is one who is motivated by a heart that's captivated by the gospel message. Y lo que podemos aprender de él es que un misionero eficaz es aquel que, motivado por un corazón cautivado a su vez por el mensaje del Evangelio, And is then willingly and obediently following the divine command of Jesus to go into all the world. sigue voluntaria y obedientemente el mandato divino de Jesús de ir por todo el mundo, Preaching and teaching this good news of the gospel until the King's return. predicando y enseñando la buena nueva hasta el regreso del Rey. Thank you. Gracias. Bueno, hermanos, al igual que ayer, queremos dar un breve espacio para preguntas y respuestas. Comentarios también. Creo que para reproches hoy no hay mucho tiempo. ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Primero quiero estar seguro si entendí bien su declaración. Dr. Beeke. Sí, creo que entendí. Yeah. First, I have a question for Dr. Beeke. I want to make sure that I truly understood your statement. Quiso decir que el autor estaba diciendo que aunque los holandeses podrían traer cosas desde los sitios indígenas, sin embargo tenían mejor que darle, y eso mejor era el Evangelio. Did you mean that when the trade explosion of the Dutch people happened and they could take things from the different nations, they still have something better to give to them, which was the gospel? That is what Hornbeck said, yes. So he didn't say basically take. He said we are receiving a lot of wealth, not taking, but receiving through trade. We're receiving a lot of wealth, and it should not be that it's just for our own gain. It should be we also have treasures, spiritual treasures, that we need to also offer to those that we trade with. Es lo que dijo Hornbeck, aunque él no dijo tomen de ellos, sino que lo que él dijo es que con esta nueva expansión y este crecimiento en la economía, ellos estaban recibiendo abundantes riquezas o abundantes provisiones, pero aún así ellos tenían algo mejor que ofrecer a las naciones, el cual era el tesoro del Evangelio. In his mind, it was God's providence. Again, this is Hornbeck. God's providence that this explosion happened, that through all this continent or intercontinental trade, and so they had to take advantage of that through the spreading of the gospel. En la mente de Hornbeck, pues es él el que lo dice. Toda esta explosión comercial que sucedió con los holandeses reformados fue la providencia divina supliéndoles o proveyéndoles a ellos abundantes riquezas,
Pero aún así, lo que él consideró es que estas eran oportunidades para ir a estas tierras y llevar el evangelio, pues eran lugares no alcanzados. La razón por qué hago esta pregunta es porque en el caso de América del Sur, la Iglesia Católica Romana, los misioneros católicos romanos, claro, fue un poco diferente porque los holandeses tenían comercio, pero los misioneros católicos romanos extrajeron los recursos, como unas 15,000 toneladas de oro solamente de Potosí, Bolivia, y ellos justificaban esa acción extractiva diciendo que aunque Dios ha maldecido a los indios dándoles oro, sin embargo a través de ese oro que era una maldición para los indios, les ha venido por providencia divina el evangelio de Dios. Entonces quería asegurarme que este autor no está afirmando lo mismo. You can answer it for me. You want to answer it for me? So he's not asking back, just clarifying his comment, because what happened with Roman Catholics here in South America is that they justified the gold extraction that they did. Just in a place in Bolivia, they took a lot of tons of gold, justifying that God had cursed indigenous peoples with gold, so that they need to take the gold from them and then bring the gospel to them. So he just wants to make sure that Hornbeck is not saying the same. No, in fact, he actually cites many examples of that, talking about Roman Catholic missions, the failure of that, and so that it was just simply for the resources or the gain of the that colony or the Dutch colony. No, he's arguing explicitly against that, and he especially does that when he talks about the type of missionaries that go. They have to be sacrificial. They have to expend themselves for the sake of spreading the gospel. Yep, completely. Sí, de hecho Hornbeck incluye algunos de esos casos y él está en contra de eso. Está en contra de las misiones fallidas que llevaron a cabo los católicos romanos. De hecho, él describe al perfil de misioneros que han de ser enviados como personas que son humildes, personas que son sacrificadas, que en vez de tomar de aquellos a quienes van a ministrar, antes van y se entregan a ellos mediante la obra del Evangelio. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Más una curiosidad histórica. No sé si la obra habla de discípulos, bueno, tal vez la obra no, obviamente, porque es escrita por él, pero no sé si el doctor Beeke sabe de discípulos de Hornbeck que tal vez tomaron esta formación y si tuvieron algún impacto en las misiones posteriormente. It's more historical curiosity. Are you aware, Dr. Beeke, of perhaps one disciple or student of Hornbeck, maybe two, but he taught through these dissertations and went to a place and actually had impact or ministry? Sorry, no, that's the heathens. Yeah. If it is not there, it is just a curiosity. That's really curious. Yeah, I don't have an example. I do know that they started a missionary school, and it started in a little bit actually before, around his time, 1622. He did not attend the school. This was started by Walaeus, the Seminarium Indicum. It only had 12 students or something like that. It was only a short period of time, 12 students, I believe, but of those 12, 9 students did go as missionaries. But it wasn't specifically his students. Sí sé que se fundó una escuela de misioneros para enviar misioneros, pero fue antes de la época o del tiempo de Hornbeck, y creo que no fue partícipe, pero allí, en aquel mismo lugar, se fundó una escuela que tuvo 12 estudiantes, y 9 de esos 12 estudiantes, de hecho, fueron y salieron para servir en el campo como misioneros. Tengo
Una pregunta para el doctor Borges. Question for Dr. Borges. Más que preguntas, para que pueda exponer un poquito más este tema, porque me parece que en la traducción no quedó claro. Es esta, ¿no? Que la crítica que se hace a las misiones reformadas es que no tenían interés en la misión reformada. Y creo que el doctor Borges planteó una respuesta importante que podemos expandir. No se debió mayormente a la falta de interés, sino a la falta de oportunidad. ¿He entendido bien esa tesis? It's just about a clarification of a statement that you made, Dr. Borges, regarding that the criticism that is offered to reformers is that they didn't have enough interest in missions. But your argument is that it was not a matter of interest, but rather of opportunities. That at the beginning of the Reformation, they didn't have the opportunity of engage themselves in the missionary endeavors. Am I right that was something you tried to convey? That is something I try to convey. Eso fue algo de lo que traté de comunicar. So maybe I can expand on that very briefly. Pero voy a expandir de forma breve en esto. If we are thinking about missions as going to cross cultures, going outside of your culture, overseas, then I think that absolutely applies to that. Si pensamos en las misiones como un esfuerzo transcultural o un esfuerzo que es yendo a ultramar, creo que entonces en ese sentido sí aplica a lo que acabé de decir. But another point that I had to abbreviate very much was that we should see the Reformation itself in terms of mission. Pero otro punto que yo tuve que resumir y abreviar es que la reforma como tal debió ser entendida como un esfuerzo misionero. Which your paper also pointed out. A lo cual también su ponencia y la suya también apuntan. So everywhere they had opportunity, they were actually already on mission, you might say. Lo que yo podría decir es que siempre donde tuvieron oportunidad, ellos estaban cumpliendo con la misión. And then as far as Bellarmine's argument that the Protestant missions is ineffectual, well, history itself has shown otherwise. Y con respecto al argumento de Bellarmine de que las misiones reformadas fueron inefectivas, ya la historia lo ha contradicho, como bien marqué. Here we are. Aquí estamos. Eso me parece importantísimo porque se puede extrapolar a la realidad de hoy, en que en algunas iglesias se sigue considerando tubularmente que misiones es salir fuera. Y cuando se establece un seminario, piensan que eso no es misión. Pero si un seminario fortalece la educación teológica de ministros que van a predicar el evangelio al campo misionero, ¿cómo podría llamarse que no es un trabajo misionero? I think what your point is extremely important because even in our day it can be extrapolated to another extreme of saying that, for example, the establishment of a seminary is not related to missions. But how can we say that establishing a seminary is not related to mission when it has the aim of reaching people with the gospel And advancing the proclamation of the gospel. Yeah. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo voy a pedir al doctor Alonso Ramírez que pase y que al terminar de darnos las palabras también pueda cerrar con una oración. Gracias, queridos hermanos, por su atención. Estas conferencias aparentemente pueden ser muy secas y quizás algunos pensarán, bueno, entre teólogos se entienden, pero en realidad son importantes en el contexto actual porque se sigue esta idea de que las misiones son solamente salir fuera del país a otros países y la tendencia actual es ir a los no alcanzados. Hubo un misionero americano que una vez dijo que
En las grandes ciudades del mundo, la gente que se secluye en departamentos y en edificios no permiten la entrada de predicadores, y también la abundante cantidad de intelectuales agnósticos y ateos que pululan las universidades latinoamericanas son gente no alcanzada. O sea, hay mucha misión que hacer dentro de nuestros propios países, atendiendo las diferentes estructuras como está organizada actualmente en nuestra sociedad. Y también lo de Bellarmino es bien importante, porque principalmente la escuela futurista para interpretar Apocalipsis toma de Bellarmino el hecho de que los milagros tienen que acompañar la misión actual, no solamente la misión de la década pasada, sino actual. Y hay ciertas denominaciones que desafían a los reformados que si no hay milagros en el campo misionero, entonces la misión no es exitosa. Y esa es una perspectiva que coincide con el viejo Bellarmino en su tratado de las disputaciones contra los protestantes, ¿no? Bien, habiendo dicho eso, estoy aquí para agradecer profundamente al PRTS por habernos apoyado en esta organización de este encuentro, y también a los hermanos del City Seminary de Estados Unidos, y un agradecimiento muy especial a Pablo, a la congregación, a hermanas y hermanos y estudiantes que los hemos visto muy comprometidos, corriendo por aquí y por allá para que todo esté organizado, que haya comida, que haya buen café, etc. Todo esto es parte del servicio a la causa de Dios, y estamos muy agradecidos y gratamente impresionados por la santidad que han desplegado en esta organización para que estas conferencias se den, tengan éxito, nos animen a continuar con el trabajo misionero en los diferentes campos de misión, académico, evangelístico, etcétera, en lo que Dios nos ha colocado. Gracias, Pablo, por esa hospitalidad. Gracias a todos los hermanos en Cristo de esta congregación y a todos los que han hecho posible, cada uno contribuyendo desde lo que ha podido hacer y ha estado haciendo. Muchísimas gracias, y vamos a cerrar este evento con palabras de oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, usted es un Dios grande. Nada escapa a su control. Lo conoce todo y todo lo ordena para el bien de su reino y de su gloria. Le agradecemos, Padre, por habernos hecho parte de este gran ejército de santos en Cristo que vienen trabajando en todo el mundo para que el reino de nuestro victorioso y glorioso Salvador Jesucristo se siga extendiendo. Le suplicamos, oh Dios, que en toda actividad que hemos realizado hasta aquí, usted deseche todo lo que no ha sido apropiado y que nos dé la fuerza para trabajar más y mejor en su reino. Denos, oh Dios, la energía para invertirla en que su iglesia crezca, que su palabra y su evangelio crezca, como dice Pablo en Filipenses, que sea difundido y que cada uno de nosotros, allí donde usted nos ha colocado, en esa circunstancia de la historia, por su providencia, podamos ayudar a este avance del reino de Dios. Gracias, Padre, por este ciclo de conferencias. Gracias por haber puesto un espíritu unitario en los seminarios pequeños que aún somos en América Latina, por permitirnos compartir recursos bibliográficos, recursos profesorales, y gracias por nuestros hermanos en Cristo que están dispuestos no solamente a reunirse, sino a poner empeño y energía en este emprendimiento para que en América Latina la Iglesia Reformada siga creciendo y siga instruyendo también a nuestros demás hermanos. Ayúdenos a ver todos los demás emprendimientos como los vio Pablo cuando dijo: a la verdad, algunos predican a Cristo por envidia
y contienda, pero en esto me gozo y me gozaré aún, en que Cristo es anunciado. Padre, le suplicamos que esta cooperación cada vez sea más organizada, que esta cooperación cada vez tenga como objetivo la gloria de Dios en Cristo y que haga de cada uno de nosotros, aunque somos seres humanos inútiles todavía, pero en Cristo y con la potencia de su Espíritu Santo, nos haga útiles a su reino para su gloria en Cristo Jesús. Amén. Perdón, una cosita. Kate, tal vez podemos cantar la doxología. Sí. Por favor, 6:24. We're going to sing the doxology 6. Number 4. Oh Dios.